Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos para la quinta charla, ¿verdad? La primera charla se trató de 2 metanarrados. Ahora no completamos los metanarrados. Continuamos nada más hasta los fundadores, o sea, Jesús y Mahoma. Si tenemos tiempo hoy, después del break, podremos completar este tema, pero si no se puede, aún así tenemos mucha materia que cubrir. Después de eso vimos quién es Jesús en el Corán, o sea, qué piensan los musulmanes sobre este hombre, o sea, qué piensan saber sobre este hombre Jesús, y vimos algunas cosas creencias que son parecidas, o sea, nació de virgen, hizo milagros, pero también unas diferencias pues muy fundamentales y muy importantes. Después, nuestra tercera charla se trató de la vida de Mahoma, porque he dicho muchas veces, y es muy cierto creo, que todo el Islam se basa en la psicología, en la vida, en la biografía de este hombre. Hasta la personalidad de Allah en el Islam es la personalidad de Mahoma, ¿verdad? Y después de eso pues cambiamos un poco de cosas más académicas a cosas más personales, pastorales y prácticas, ¿verdad? Hablamos de la conversión religiosa, cuáles son algunos de los motivos que vemos en estas conversiones. También hablamos de las cosas principales que atraen a los musulmanes al Evangelio. Y estas cosas son cosas muy prácticas. O sea, si tú sabes que hay 4 puntos que normalmente atraen a los musulmanes a la fe cristiana, pues durante tus conversaciones, durante tu tiempo de enseñar o de compartir o de dar tu testimonio, quieres enfatizar estas cosas. Estamos hablando del perdón de los pecados, porque en el Islam, pues quién sabe, como hemos dicho, uno realmente nunca sabe si Dios le va a perdonar los pecados. El amor de Dios sin condiciones, una iglesia que demuestra el amor de Cristo en sus acciones y en sus obras, no solamente en sus palabras, la personalidad de Jesucristo. Y después también hemos visto que la conversión es voltear hacia una fe nueva, pero también dejar una fe antigua. Y hablamos de que hay muchos musulmanes hoy en día que realmente no están contentos con el Islam. Están viendo a la falta de derechos humanos, cómo se tratan las mujeres, cómo se tratan los no musulmanes en las sociedades islámicas, y no están contentos y están buscando algún sendero diferente para conocer a Dios y realmente para tener una vida tranquila. Entonces, son unas características, unas causas que vemos cuando nosotros preguntamos a los conversos, ¿por qué hiciste eso? Bueno, quiero continuar un poco con esta conversación sobre los conversos. Primero que todo, quiero hablar un poco del contexto de ellos. ¿Qué dice la Sharia sobre los apóstatas? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice la Sharia? Sí, esto viene de un hadith y en árabe es man baddala dinahu faqtaluhu, y es muy muy sencillo: quien cambie su religión, mátenlo. ¿Okay? No es hay versículos en el Corán como versículos de la Biblia, decimos no, pues que la gramática y el vocabulario es un poco difícil y hay diferentes posibilidades, pero este no es de aquellos versículos o hadith. Man baddala dinahu faqtaluhu, quien cambie su religión, mátenlo. Muy sencillo. Entonces, pues ¿cuáles son las categorías de los países del mundo hoy? En la mayoría de los países no existe una ley oficial donde te van a acoger, te van a encarcelar y después habrá un tribunal, un caso de tribunal y después te van a matar. Hay países que sí lo hacen, como Arabia Saudita a veces, Irán a veces, pero la mayoría de los países del mundo no lo van a hacer así. ¿Qué va a pasar
en la mayoría de los países musulmanes y también en algunas regiones de Europa, incluyendo España. ¿Qué es lo que más pasa? Lo que más pasa es que dejan que la comunidad religiosa de la mezquita o la familia musulmana devota que ha sido desgraciado. ¿Se acuerdan que hablamos que la mayoría de las culturas islámicas no son de inocencia y culpabilidad? ¿Son de qué? Desgracia y poder. Desgracia y honor. Hay otra categoría de poder y debilidad, ¿verdad? Pero la mayoría de los países islámicos, de las sociedades, de las culturas, operan según honor y desgracia. ¿Ok? Entonces es una desgracia, ¿verdad? Para la familia que se haya ido el joven o la joven y se ha convertido a una religión que es peligrosa, que históricamente a veces se le consideró como algo inímico al Islam. Entonces es una desgracia. Entonces, normalmente lo que vemos, y esto pasa bastante en los Estados Unidos, especialmente en Inglaterra, que ya tiene barrios que operan según la Sharia realmente. También en Francia vemos esto. No, en España no sé si existen esos barrios. Pero vemos que la familia o algún joven muy animado de la mezquita se va a encargar de castigar a aquel converso. ¿Okay? Castigar. Hay diferentes tradiciones de la Sharia aquí. Hay una tradición que dice que el converso hay que darle pues 3 días o un tiempo determinado para arrepentirse de este pecado contra Allah y contra la Umma y regresar. Hay otros juristas, hay otros jueces que dicen que no, que es un pecado tan grande que no merece la oportunidad de arrepentirse. O sea, ya habiendo cometido el pecado, hay que matar al apóstata. Entonces, en cuanto a esto, sí hay diferencias. Pero normalmente lo que va a suceder es que alguien de la familia, alguien de la mezquita, va a tomar la iniciativa de ir a golpear, a pegar a esta persona, ¿verdad? Y darle oportunidad para arrepentirse, y si no se arrepiente y no se larga a otro barrio, bueno, pues sí es posible que se le puede matar. Muchas veces, si van a matar al apóstata, van a tratar de sacarlo del país. Entonces hemos visto, por ejemplo, con una joven de Pakistán en su testimonio. Ella era de Inglaterra, era hija del imán local de la mezquita, y le dijeron, bueno, te has hecho cristiano, bueno, qué interesante, pero vamos a ir de vacación como familia a Pakistán. Bueno, porque allá sí se puede aplicar la Sharia plenamente y nadie le va a molestar a la familia. Hacerlo en Inglaterra, aún en un barrio donde opera la Sharia prácticamente, si no legalmente, es aún un poco difícil. Bueno, ¿cómo ve la sociedad islámica a los apóstatas? Realmente es como un tipo de contaminación. Y España tiene una tradición muy larga de tener un oficio oficial, eclesiástico, para asegurarse de que la comunidad no fuera contaminada. ¿De qué estamos hablando? La Inquisición. De la Inquisición, sí. Y que estuvo presente en muchos siglos, ¿verdad? Y de la misma manera, ¿por qué existió la Inquisición a través de tantos siglos? No existió en contra de la voluntad del pueblo, sino porque la mayoría de los españoles sentían que era muy importante que no se contaminase la sociedad española católica con herejías. Y está funcionando de la misma manera la mente de la sociedad islámica, de hecho. Entonces no quieren contaminación. Tener a alguien que se ha ido del Islam al cristianismo o hasta al ateísmo a veces, y dejarlo en la sociedad, en la comunidad, hablando y anunciando que ha hecho este cambio, para ellos es algo muy peligroso, ¿verdad? Porque ¿qué va a suceder? Otras personas van a comenzar a preguntar, ¿yo podría hacer eso? La gran mayoría de los musulmanes nunca han pensado en su vida,
¿podría irme del Islam? Nunca se les ha ocurrido. Una pregunta muy buena, otra cosa muy práctica aquí. Y espero que estén viendo que hay conexiones entre la teoría, el estudio histórico y sociológico y la aplicación pastoral y evangélica. Una pregunta que me encanta hacer a los musulmanes es, y bueno, ¿tú por qué decidiste ser musulmán? Y la verdad, la gran mayoría, nadie les ha hecho esa pregunta jamás en su vida. Y uno escucha diferentes respuestas. A veces es una respuesta pues muy honesta, no, pues porque mis padres son musulmanes. Es una respuesta muy honesta, ¿verdad? Otros tratan de pensar, no, pues porque Mahoma es el profeta de Dios. Bueno, ok, es una respuesta. Otros te van a dar otras respuestas. Pero el caso es que nunca han pensado, ¿y yo porque soy musulmán? Yo, cuando estoy hablando con los musulmanes que van a Redentor, que es la iglesia donde trabajo en Malasaña, a veces yo les digo, durante el culto, durante los anuncios, y si hay alguien aquí que no viene de una familia cristiana y quiere hacerse cristiano, quiere ser bautizado o bautizada, puede hablar conmigo, otro de los pastores, después del culto, porque todos son bienvenidos. O sea, esta no es la casa de algún grupo étnico, es la casa de Dios. Y para ellos nunca han escuchado esta cosa. No lo digo como, y si no lo hacen van a ir al infierno. No, eso no es mi estilo, ¿verdad? Pero simplemente dar la bienvenida. Si quieres hacerte cristiano o cristiana, pues se puede hacer. Hay que estudiar, asegurarse de que entiendes la fe cristiana, entiendes lo que va a suceder con tu vida, que vamos a dirigirnos a eso más tarde. Pero es una cosa que nunca han considerado, ¿verdad? ¿Yo podría ser cristiano? ¿Yo podría ser cristiana? Entonces, es una pregunta que vale la pena hacer. Y también la pregunta, ¿y tú por qué eres musulmán? ¿O por qué escogiste el Islam? ¿Verdad? Porque están ya pensando, es como la cosmovisión que estuvimos hablando ayer, ¿verdad? Nunca se han preguntado, ¿yo podría hacer otra cosa? ¿Existe la posibilidad? Muchas veces, cuando estoy hablando con musulmanes, me preguntan, ¿hiciste el doctorado? ¿Sobre qué hiciste el doctorado? Hice mi doctorado sobre la gente que viene de familias musulmanas que escogen ser cristianos. Y para muchos de ellos, y dicen, ¿eso existe? Algunos musulmanes saben que existe, pero la mayoría de ellos nunca han escuchado de esto. Entonces, la mera existencia de cristianos que eran musulmanes es una cosa novedosa, es una cosa que puede causar un pensamiento y unas preguntas, y es por eso que vale la pena. A ver, quiero ahora también añadir unos comentarios en cuanto a la conversión religiosa, y todo eso viene de sociología de religión, ¿verdad? Tenemos dos ejes en la sociología. Uno es el eje intelectual y otro es el eje de, podríamos decir, afección. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ejes? Afección significa que uno siente que pertenece a una comunidad. Él o ella siente, pues esta gente me gusta estar con ellos, ¿verdad? Y el eje intelectual significa que uno entiende y se atrae a la doctrina, a la enseñanza de una comunidad. Una cosa muy importante para los pastores de la iglesia es asegurarse de que los dos ejes están aumentando, ¿verdad? Es muy posible que tengas una persona que se atrae a tu comunidad y que se sienta muy a gusto en tu iglesia o tu grupo de jóvenes o el grupo de mujeres o el grupo de hombres, de varones de la iglesia, pero que no tiene nada de entendimiento de la doctrina, de la enseñanza cristiana. También es muy posible que tengas una persona que ya ha leído muchísimo sobre la doctrina y la fe cristiana, pero no siente una conexión para nada con ninguna comunidad cristiana. Las dos cosas son peligrosas. O sea, tener mucho conocimiento, y esto pasa mucho con los creyentes que vienen del Islam. Tener mucho conocimiento, haber leído muchos libros,
pero no pertenecer a una comunidad de creyentes. Es imposible para aquel persona realmente crecer en su fe y madurarse como cristiano. Pero a la vez, tener alguien que siempre está ahí con el grupo de jóvenes o en la iglesia, que le encanta charlar con la gente y tiene amigos, pero nunca va aprendiendo sobre las bases doctrinales y prácticas de la fe cristiana, también es una cosa peligrosa. Entonces nosotros como pastores de la iglesia tenemos que asegurarnos de que el creyente está creciendo de las dos maneras. Eso también se puede aplicar realmente con cualquier persona, de hecho, pero especialmente con el creyente que viene del Islam es muy importante. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar del cuidado pastoral. Un punto sobre la apologética. Mucha gente quería saber sobre la apologética y estuve pensando, pues vamos a hablar de la apologética y yo decidí no hacerlo. ¿Por qué? Bueno, si fueran pues simplemente unos cristianos laicos que están en escuela dominical, pues sí, con mucho gusto. Aquí están las preguntas y aquí hay 2 o 3 respuestas posibles. Pero me puse a pensar y dije, estos hombres y mujeres están estudiando sobre la Biblia y la teología y la historia eclesiástica. Entonces vosotros tenéis los recursos académicos para formular sus propias respuestas. ¿No es así? Eso. Amén. Quiero oír un amén. Yo no estoy predicando, pero esta vez nada más un amén. Amén, eso, bueno, 2, 3, 4. Vale, entonces, yo os voy a dar unas preguntas, ¿ok? Estas son las objeciones principales de los musulmanes al cristianismo y quizás después de tener un tiempo de pasar, un tiempo de pensar, me podéis decir cuáles son vuestras ideas de cómo contestar estas preguntas. Otra vez, acordaos que la apologética casi nunca hace del musulmán un cristiano, pero el rol de la apologética simplemente es demostrar que eres un humano que está pensando, ¿verdad? Pero bueno, aquí están. Trinidad, ¿qué significa esto? 3 personas, eso significa hoy en día en España 3 individuos. ¿De eso estamos hablando? La primera. La segunda, los textos de la Torá y del Evangelio han sido corrompidos. Segundo. Tercero, ¿realmente me estás diciendo que Dios sufrió hambre y sed y dolor y que tomó siestas? ¿Realmente me estás diciendo eso? Es una pregunta sobre la encarnación, pero muchas veces te lo van a decir así. ¿Cómo es que un hombre de hace 2000 años en otro continente puede pagar una deuda que yo tengo? Porque normalmente en la justicia no funciona así. Tú has cometido algún crimen, nadie más puede tomar tu pena. Entonces, ¿cómo es que vosotros los cristianos decís que sucede así? Son preguntas buenas. Sí. ¿Qué más? Lo tocamos ayer. Bueno, es milagroso que el profeta Jesús nace sin padre y solamente con madre humana, que los musulmanes sí lo creen, ¿verdad? Pero es más milagroso el profeta Adán, que no tuvo ni padre ni madre. Entonces, siguiendo vuestra lógica, cristianos, el profeta Adán es superior al profeta Isa. Y también otra cosa que sucede mucho es que los cristianos dicen, no, pues es que el Islam es religión de la espada y cristianismo es religión de la paz. Y te van a citar esto. Esto yo lo tuve que predicar una vez. Dice el Señor Jesús en creo que Lucas 20, 21 por ahí. Dice, ¿se acuerdan cuando yo os mandé a los pueblos de Judea? Y dicen sí. Dice, bueno, pues esta vez os digo, si tenéis un chaleco, ¿cuál es la palabra? Un manto, bueno, un manto.
Si tienes un manto, id y vendedlo. Y compra una espada. Todos conocemos este versículo porque nos encanta predicar sobre esto, ¿no? ¿No? Es algo malo de ser anglicano, es que a veces te dan el texto y dices, hermanos, el texto de hoy, hay que predicarlo. Bueno, está bien. Pero, pues, ¿qué significa eso? Aquí tienes tu profeta Jesús, profeta Isa, que es profeta del amor, y como ustedes dicen los cristianos. Y aquí está tu profeta diciendo, si tienes manto, hay que venderlo, hay que comprar una espada. Y también él dice, porque no he venido para traer paz, he venido para traer espada, o para lanzar fuego sobre la tierra también. Es un pasaje muy apocalíptico. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Yo tuve que hacer investigación y ya lo entiendo muy bien, pero no se os voy a explicar. Bueno, muy bien. Si tomáis algún día de repaso del Nuevo Testamento o algo así, o los evangelios sinópticos conmigo, bueno, en ese entonces sí, pero por el momento no. Entonces, los musulmanes eran unas preguntas muy buenas, ¿verdad? Y os he dado, creo que 5 de las preguntas claves aquí. Y yo quiero que vosotros pensáis, pues, ¿cuál sería una respuesta buena? ¿Ok? ¿Cuál sería una respuesta buena para cada una de esas preguntas? Y si después, quizás a las 12, con media hora, yo quiero escuchar cuáles son vuestras respuestas. ¿Ok? Pero simplemente daros mis respuestas, no lo voy a hacer. Muy bien. Estamos hablando ahora del cuidado pastoral para creyentes de origen musulmán. ¿Qué es un pastor? Bueno, un pastor, tengo esta definición, lo voy a leer. Esto viene de una charla que di originalmente con unos luteranos, ¿verdad? En Dinamarca, donde están también viendo a muchos musulmanes que tienen preguntas. Entonces, este término denota un sacerdote, presbítero, que, porque esto también es muy ecuménico, ¿verdad? Esta definición. Nosotros no usaríamos la palabra sacerdote. Presbítero que está obligado en virtud de su oficio a promover el bienestar espiritual de los fieles. De aquí viene la palabra cura. ¿En cuántas de vuestras iglesias usan la palabra cura para el pastor? ¿Nadie? ¿Hay algún pastor que le preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Y qué dices? ¿Soy pastor? ¿Sí? Yo conozco un presbítero protestante en Madrid que dice, yo soy cura, simplemente porque la gente entiende qué significa. Presbítero, quién sabe, ¿verdad? Pero de aquí viene la palabra cura animaron, el que cuida las almas de su pueblo. Entonces la palabra en sí, cura, no tiene nada incorrecto en sí, ¿verdad? Predicando, muy bien, es algo oficial, es algo muy importante para los pastores. Administrando los sacramentos, muy bien, también la Santa Cena, bautismo, es algo muy importante para los pastores. Ejerciendo ciertos poderes de gobierno, o sea, la administración de la iglesia también es algo muy importante, aunque seamos honestos, la mayoría de los pastores no les gusta hacer esta parte, ¿verdad? Pero aún así, no importa, es parte del trabajo. El derecho de supervisión, dando preceptos, imponiendo ligeras correcciones. Estamos hablando de disciplina eclesiástica. No nos gusta hablar de eso, pero también es parte del oficio, ¿verdad? De ser un pastor. Bueno, pues ahí están. Entonces, de esto estamos hablando cuando estamos hablando de cuidado pastoral. ¿Cuál es nuestro objetivo clave? Bueno, estoy basando esta charla no solamente en mi propia experiencia. De hecho, la mayoría de las cosas que estoy compartiendo con vosotros hoy vienen de otras investigaciones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, Catherine Kraft escribió su tesis doctoral sobre algunos conversos en el Líbano y Egipto. Y ese es un libro muy bueno, es del 2013, si no me equivoco. Y Seppo Sirjenen realmente era un pastor luterano de Noruega que estaba trabajando como misionero en Pakistán. Y él realmente es el primero que escribió un libro académico tratando de entender y analizar la experiencia y el contexto de los conversos del Islam. Y el libro de Seppo Sirjenen fue publicado en 1984.
Entonces, realmente, en cuanto al padre de los estudios ex-musulmanes, es el primero, Seppo Serian, y es desafortunado que es súper difícil conseguir su libro hoy en día, porque no se ha reimprimido en muchos años. Bueno, pues ¿cuál es la dificultad principal con estos creyentes que vienen del Islam? Y también déjame añadir, no solamente estamos hablando de los creyentes que ya han venido del Islam, también estamos hablando de aquellos que están buscando, inquirers, normalmente diríamos en inglés. ¿Cuál sería la palabra apropiada? Los que sienten que les falta algo, buscadores, sí. Y cada quien que ha obrado en la iglesia ha encontrado a gente así. Muchas veces en la vida simplemente existe el sentimiento de que me falta algo. Y todos hemos experimentado este sentimiento. O sea, te ha dicho un amigo, pues es que no quiero trabajar, quiero cambiar mi trabajo. ¿Por qué? ¿Es un trabajo malo? No es malo. ¿No te gusta tu jefe? No, el jefe está bien. No, el ingreso no es suficiente, el ingreso está bien, pero aún así siento que quiero cambiar mi trabajo. Bueno, así también es con la religión muchas veces. O sea, entonces estamos hablando sí de conversos, pero también de gente que está buscando, de gente que está haciendo las preguntas que hemos hablado tanto a través de estos 3 días, ¿verdad? Estas preguntas. ¿Sabes que Dios te va a perdonar? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el rol para las mujeres en el reino de Dios? O sea, estas preguntas o como hizo una pregunta que hizo una musulmana joven, creo que de segundo grado, de Egipto, y le preguntó al maestro de su clase de religión, ¿es cierto? Bueno, dice el Corán que el hombre puede tener 4 mujeres y la mujer puede tener 4 hombres. Bueno, ella como chiquita estaba haciendo preguntas y bueno, le pegaron, por supuesto, por ser insolente. Bueno, así es. Entonces, lo que está pasando aquí es que estamos haciendo una pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo clave o principal como pastores de la iglesia? Y realmente no importa si uno es pastor ordenado o pastor laico para esta conversación, ¿verdad? La dificultad principal con esos creyentes, según mis investigaciones y también las investigaciones de otros expertos, no es la persecución. Muchas veces los cristianos de Europa y de Norteamérica automáticamente dicen, pues ha de ser la persecución. No es correcto. ¿Por qué? ¿Porque no existe? No. Siempre, casi siempre viene la persecución. Muchos de estos creyentes, o hasta gente que está haciendo preguntas, como la chiquita de Egipto, que simplemente le hizo una pregunta a su maestro, ¿verdad? Sí van a experimentar persecución, van a pasar por una temporada de persecución. Pero ¿qué pasa? Es que normalmente viene la persecución y es como una tormenta muy fuerte. Pero el caso es que después de un rato pasa. ¿Ok? Y también vemos esto en la historia de la iglesia temprana, la iglesia apostólica, la iglesia patrística. Venía persecución, pero podría venir una temporada de persecución, 6 meses, 1 año, pero después pasaba y una iglesia podía pasar por 30, 40 años sin problemas grandes. Y así es. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si no es la persecución. El objetivo clave para nosotros es la formación de una identidad nueva, estable y fiel en Cristo. Y por eso tengo esta foto de un edificio muy estable, muy fuerte. Realmente es lo que estamos tratando de construir. Porque vamos a ver que cuando el converso deja el Islam, no simplemente está dejando algunas creencias y costumbres religiosas. Está dejando su cultura, su familia, su pueblo, está dejando todo. O sea, la llamada de ser un discípulo, de dejar todo, de dejar la familia, el país, el pueblo, que esa llamada que nos presenta el Señor en los Evangelios, para la mayoría de nosotros no tiene una aplicación muy fuerte.
pero para aquel que deja el Islam, para el cristianismo, realmente sí está dejando todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar al converso a formar una identidad nueva, estable y fiel? Y lo que siguen son 10 puntos, no son pasos, no vienen en ningún orden específico, son puntos o pasos que he visto funcionar con éxito en diferentes partes del mundo, y quizás tú los vas a poner en práctica y vas a decir, bueno, pues que aquí en España el punto 6 no viene al caso. Está bien, no pasa nada. Tú toma esta materia, lo puedes modificar, lo puedes amplificar o lo puedes cambiar como quieras, ¿verdad? Pero el caso es que estas son cosas que yo he visto funcionar con éxito en diferentes partes del mundo, con creyentes árabes, iraníes, turcos, conversos de diferentes partes de África. Entonces muchas diferentes, hay una variedad muy, muy grande. Hay que hacer la pregunta, ¿qué es lo que forma la identidad? Cuando hablamos de la identidad, realmente estamos hablando de una pregunta muy sencilla. Si yo te pregunto ¿quién eres?, ¿cómo contestas esa pregunta? ¿Quién eres? Marta, ¿quién eres? Marta. Marta, sí, pero ¿quién eres? A ver, básicamente, pues, una hija de Dios. Una hija de Dios, muy bien. Es una respuesta muy espiritual, muy bien, gracias. Es la respuesta evangélica correcta, sí. Pero deberías de añadir que ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Me haría sentir un poco más emocionado, pero bueno, hija de Dios está bien. Pero la pregunta es buena. ¿Quién eres? Y en los Estados Unidos, si le preguntas a alguien quién eres, who are you? Normalmente los americanos, ¿cómo contestan? Su profesión. Con su trabajo. Yo soy un ingeniero, yo soy un presbítero y un profesor, yo soy una ama de casa. Qué raro, ¿eh? Qué raro. ¿Y los españoles cómo contestan esta pregunta? Aunque hay mucha gente aquí que no es española. ¿Y quién eres? Pues quizás de dónde viene uno, quizá su estatus de familia. En África muchas veces contestan, yo soy Borana, yo soy Hausa, yo soy Fulán, yo soy, o sea, y te van a dar el nombre de su tribu, ¿sí? Entonces, de esto estamos hablando, ¿quién eres? Hay diferentes cosas entonces que informan, diferentes factores que informan el sentido de identidad del individuo. La primera cosa son los valores, o para los cristianos, las virtudes, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Cuáles son las características de una persona o de una comunidad que son saludables, que la gente debe de apreciar? ¿Ser honesto es bueno o es malo? ¿Ser honrable es bueno o es malo? ¿Tener algún pecado pero que queda secreto y nadie sabe de él, eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo criticar a uno mismo? Una diferencia de valores muy grande entre la mayoría de las sociedades cristianas y las sociedades islámicas es que en las sociedades cristianas normalmente tenemos esta práctica de examinarnos a nosotros mismos. En nuestra iglesia del Buen Pastor, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos cambiar para hacer mejor? Esto viene de nuestro Señor, que dijo que antes de sacar la paja del ojo de tu vecino, ¿qué debes de hacer? Sí. Entonces tenemos una tradición de introspección y de autoevaluación. La gran mayoría de las culturas del mundo no lo tienen. La gran mayoría de las sociedades islámicas no lo tienen. ¿Y por qué tienes esos problemas? Porque los judíos, por los masones, por los jesuitas, o sea, tantas respuestas. Una vez yo estuve en Jordania y yo le dije al taxista, le dije, ¿sabes cuál es el problema de Jordania?
Y dijo, ¿qué? Y dije que no tenéis hombres, tenéis niños. Y dijo, ¿de qué estás hablando? Y le dije, bueno, la diferencia entre un niño y un hombre es que un hombre ve a su alrededor, identifica problemas y dice, bueno, pues aquí tengo unos problemas en mi país, en mi familia, en mi trabajo. Y bueno, algunas de estas cosas no son mi culpa, pero yo qué puedo hacer para mejorar la situación. Y el niño ve a su situación y le echa la culpa a todos los demás y no toma la iniciativa para mejorar su situación. Y este hombre musulmán, árabe, jordaniano, dijo, no, eso es cierto. ¿Okay? Entonces estamos hablando de valores. En muchas de las sociedades islámicas, ser honesto no es un valor. Porque ser honesto, ¿qué pasa si siempre somos honestos? A veces tenemos que decir cosas críticas de otras personas. A veces tenemos que deshonrar a una persona si somos honestos, ¿verdad? Entonces hay un cambio. Cuando yo estuve en Escocia, donde hice parte de mi investigación para el doctorado, yo iba a la ciudad de Glasgow, no sé cómo se llama. Glasgow, bueno, esa ciudad, donde hablan un tipo de inglés muy peculiar que yo no entendí. Era más difícil que el portugués, de hecho. Y regresé a Edimburgo y dije, no entiendo a la gente de Glasgow. Y mis amigos de Edimburgo dijo, no pasa nada, nosotros tampoco los entendemos. Pero el caso es, bueno, pero allá había una congregación iraní. ¿Y de qué estaban predicando? Estaban predicando uno por los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los pastores, luego me explicaron, porque yo pregunté, pues es que me parece algo muy, muy básico, ¿no? Y dijeron, precisamente, sí, es algo muy básico. Pero ¿qué pasa? Es que ellos no saben cuáles son los valores de la fe cristiana. Entonces ellos tienen que recibir no solamente ideas teológicas sobre el perdón de los pecados y la existencia de Dios y la esencia de la Santa Trinidad y todo esto, sino que tienen que aprender pues cuáles son las cosas buenas de la vida. Y cuando yo estuve allá, estaba predicando sobre no darás un testimonio falso. Y estaba diciendo, bueno, ¿de qué se trata esto? Y dio pues unas cosas muy sencillas de aplicación práctica. Un uso de la predicación pastoral muy sabio. Muy bien, entonces valores. ¿Qué más? Ritos y costumbres. Ritos y costumbres son muy importantes. Muchas veces nosotros no pensamos en que tenemos muchos ritos, porque lo que pasa es que se acuerdan de ayer los peces jóvenes y ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es el agua? Porque estamos tan acostumbrados. Yo cuando me fui a África comencé a saludar a las mujeres como se hace aquí. No, lo siento, no se hace así aquí. Y también en el mundo árabe se puede saludar con un beso, pero el hombre con el hombre, mujer con la mujer. Nunca un hombre con una mujer. Pero nosotros no pensamos en estas cosas. Estamos tan acostumbrados. Pero costumbres y ritos. La palabra rito es una palabra muy anciana y viene de raíces indoeuropeos y tiene un vínculo con la palabra inglesa truth. En español tenemos una palabra latina, verdad. Pero ¿qué es un rito entonces? Un rito es simplemente algo exterior que demuestra una verdad más profunda. Todos tenemos ritos. La dificultad para una iglesia cristiana no es deshacernos de tradiciones y de ritos y todo eso, sino de tener tradiciones y ritos fieles, saludables, bíblicas, ¿verdad? Tratar de tener una comunidad sin ritos y costumbres es tratar de ser una comunidad que odia a los humanos. Muy bien. Relaciones. Nuestra identidad muchas veces fluye de los demás. Esto es parte de ser criados a la imagen del Dios trinitario, de hecho. Nosotros somos, hay un dicho en África, yo soy porque nosotros somos, de uno de los grandes teólogos africanos, David Mugabe, quizás, no me acuerdo de su nombre, muy conocido en Kenia, lo citaron mucho allá en Kenia, donde estuve la semana pasada, de hecho, estuve en Kenia.
Comiendo cabra, comemos cabra todos los días allá. ¿Os gusta la cabra? ¿Mm? Oh. Bueno, algún día vamos a traer una cabra, voy a traer al imán y él nos va a demostrar cómo matar la cabra, el estilo islámico y vamos a matar la cabra. Sí, muy bien. Las relaciones. ¿Quién eres tú en relación a tu familia? Al Dios o los dioses, a uno mismo, el pueblo o la nación. Y para el converso del musulmán o para el musulmán que está buscando y explorando y haciendo preguntas, él está pensando, él sabe que si él se hace cristiano, todo eso se va. Realmente es un cambio tan profundo que normalmente nosotros no tenemos la capacidad de realmente considerar lo profundo que es. Y el pueblo o la nación. Esto pasa mucho en Turquía. Ser turco es ser musulmán. Entonces los turcos, los cristianos turcos, y hay una iglesia protestante de turcos que ya tiene 5.000 miembros, que no nos parece mucho, pero en 1960 no habían, eran como 0. Entonces es algo de crecimiento, ¿verdad? Una de las autobiografías primeras que fue escrito por un converso era escrito por un turco durante el Imperio Otomano y se llamaba Shukri Efendi. Y él compartió con un amigo que, bueno, pues es que quiero convertirme al cristianismo. Y su amigo no se enfadó, dijo, bueno, pues es que eres turco, ¿qué? ¿Vas a hacerte griego o armenian? Armenio. Vas a hacerte, o sea, vas a cambiar tu identidad étnico, porque sabemos que hay cristianos aquí, pero son armenios, son griegos. Entonces, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Sabemos que todos los turcos son musulmanes. Y esto pasa mucho, también con los Marruecos. Y es por eso que en Redentor, donde tenemos a varias mujeres de Marruecos y de Libia, yo normalmente comparto cuentos de que yo conocí a un pastor llamado Mahoma, por ejemplo, y que sí, es cierto. Y yo estuve charlando con una hermana cristiana de Marruecos, porque para ellos es como la pregunta, ¿y por qué escogiste el Islam? Nunca lo han considerado. O sea, y para ellos, bueno, hay argelios cristianos. Bueno, sabemos que hay franceses que son cristianos que viven allá. Sabemos que hay extranjeros cristianos que viven allá. Pero hay gente de mi pueblo que son cristianos. Es algo nuevo. Es una idea nueva. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a estos creyentes a formar una identidad nueva y estable en Cristo y su iglesia? ¿Okay? Porque con estos conversos todo eso se va cambiando. Todo eso hay que renovarlo y hay que pensar en cómo proveer los recursos para construir una identidad nueva y firme en Cristo. Ok, el primer punto. Y tengo 10 puntos. No los vamos a acabar todos en la mañana, pero vamos a seguir después del break. Primero que todo, trátelos como personas comunes. Es una cosa muy difícil, porque muchas de las iglesias erran de una de dos maneras. La primera, y esto es especialmente en el Medio Oriente y en los países islámicos. ¿Qué hace el pastor cuando llega un joven musulmán y dice, pues es que leí la Biblia, o yo vi la película de Jesús, o estuve leyendo o viendo cosas en YouTube y ya quiero ser cristiano? Pues en el mundo islámico la primera reacción es miedo, es temor. Sí. Y van a decir cosas como, no, pues es que simplemente quiere convertirse, pero no sinceramente, para casarse con una de nuestras chicas cristianas. Y eso ha sucedido. Y después del matrimonio regresa al Islam. ¿Sucede? Sucede, sí. Y el otro error que vemos mucho en los Estados Unidos, por ejemplo,
es que los cristianos americanos se emocionan tanto, porque para ellos las palabras de Jesús no tienen mucha aplicación. Él habló mucho de la persecución, por ejemplo, mucho, pero pues, ¿cuál es la persecución de cristianos evangélicos en los Estados Unidos? No, pues es que dijo algo malo de mí, o sea, me insultó. Bueno, pues es parte de la vida cotidiana en todo el mundo. Eso no es persecución por ser cristiano, probablemente. Pero aquí ven a este joven que tuvo que huirse de su país y fue encarcelado y quién sabe cuántas cosas. Y aun si es un creyente nuevo, dicen, ay, que es un héroe, es casi uno de los 12 apóstoles este joven. Pero ¿eso qué va a hacer a su personalidad? Si aún es un cristiano nuevo, inmaduro, es algo muy dañino. Decirle, ay, es que eres tan bueno. No, hay que tratar a los conversos y a los buscadores como cualquier cristiano. ¿Okay? Ni hacer los héroes, pero tampoco tener una reacción de temor. ¿Okay? Las dos cosas son errores y los dos errores son dañinos. Yo aprendí esto en Jerusalén con un pastor de Christian Missionary Alliance, Alianza Cristiana y Misionera. ¿Existe aquí en España? Es una denominación que está haciendo muchas cosas muy buenas en el mundo musulmán. Es una denominación que respeto mucho. Y yo le pregunté a este pastor, le dije, pastor, ¿qué haces cuando un hombre de un fondo musulmán viene y pide bautismo? Y dijo, yo hago lo mismo que haría si fuera cualquier otra persona de cualquier otra tradición o familia. Y estaba simplemente implementando este punto aquí. Hay una palabra técnica que viene de las ciencias sociales y de antropología que se llama anomia. La antropología y sociología nos pueden ayudar mucho a entender como que el ritmo y el contexto del ministerio. Y esta palabra significa, mira, dos cosas. La condición en la que la sociedad provee poca guía moral a los individuos. El buscador o el converso del Islam es una descripción muy precisa y muy adecuada para su contexto. Ya su sociedad no sabe cómo dirigirlo, ni su sociedad islámica, ni la sociedad secular española, ¿verdad? Es la ruptura de los lazos sociales entre el individuo y la comunidad, que resulta en la fragmentación de la identidad social y el rechazo de los valores. Fragmentación de la identidad. Otra vez, no hay palabras más adecuadas para describir lo que está ocurriendo aquí. Y si viene alguien, aunque lo bautizamos, aunque si quiere un nombre cristiano, recibe un nombre cristiano, y para mí eso es según su preferencia, ¿verdad? Algunos creyentes dicen, no, mi nombre era Khadija era esposa del Mahoma, y ya, quiero un nombre cristiano, y bueno, muy bien, si quieres un nombre cristiano, escogemos un nombre de la Biblia o de alguna hermana que te ha ayudado, te ha inspirado a través de los años, está bien. Pero si dice, no, yo soy Mahoma y yo voy a ser un Mahoma cristiano ahora, bueno, quédate con Mahoma, está bien, no pasa nada. Pero el caso es que tiene que ver con la fragmentación de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Y el converso del Islam se queda con esta pregunta. Muy bien. El título de mi tesis doctoral es en inglés Living Among the Breakage. Es una línea que viene de un poema de T.S. Eliot, pero living among the breakage, o sea, viviendo entre las rupturas. En su poema es una descripción marítima, ¿verdad? Pero realmente también es una descripción del contexto moderno del converso. O sea, hay tanta ruptura en su identidad en el contexto moderno. Bueno, el segundo punto. Perdón, Sí. ¿qué significaba diminitud? Sí, perdón. ¿Cuál? Es- Dimitude. Eso. Ok, ¿por qué dimitude? Muy bien, gracias. Ok, hay una palabra importante en árabe que es dhimme. Dhimme. Dhimme significa los pueblos no musulmanes que viven bajo el poder musulmán.
Entonces normalmente eran cristianos y judíos. Más tarde habían otros grupos religiosos también. No pueden ser paganos. Pero los dhimme tenían que pagar un impuesto de más que se llama la jizya y tenían derechos inferiores a los de sus vecinos musulmanes. Entonces, siglo tras siglo tras siglo. Y también, por ejemplo, no podían construir iglesias nuevas normalmente, o sinagogas nuevas, o monasterios nuevos. ¿Okay? Tampoco podían sonar una campana de metal, porque era como una cosa muy atrevida hacer eso. No podían estudiar el Islam. Entonces la religión, o bueno, el metanarrado mejor, de los que los dominaban, era algo incomprensible. Los musulmanes podían tomar a las mujeres de ellos como sus esposas y después tendrían hijos musulmanes. Los dhimme podían convertirse al Islam y ganar derechos superiores y no tener que pagar el impuesto, pero los dhimme nunca podían dar la bienvenida a un converso del Islam. Entonces, siglo tras siglo tras siglo, tú estás viviendo en esta situación cuando te están diciendo eres inferior, eres inferior. Y realmente es psicológicamente como la situación de una mujer que está casada a un hombre que siempre le está abusando. Y hasta a veces ella se pone a defender a ese hombre, que no es algo saludable, por supuesto. Pero psicológicamente es la mentalidad que se desarrolla. Por lo tanto, hoy en día, por ejemplo en Israel, el gobierno de Israel no le importa para nada si un musulmán se hace cristiano. Ahora, si un judío se hace cristiano, problema, ¿verdad? Pero si un musulmán se hace cristiano, no les importa. Pero aún así, las iglesias de Israel, teniendo el derecho pleno, legal, de dar la bienvenida a conversos del Islam, la gran mayoría de las iglesias, hasta iglesias protestantes, iglesias evangélicas, tienen temor. Porque aún hoy en día, teniendo la capacidad y el derecho de hacerlo, tienen esta herencia negativa, un trauma realmente de más de 1000 años viviendo como dhimme, como seres inferiores. Muy bien, es un tema muy triste, pero es un tema muy importante. ¿Alguna otra pregunta sobre el primer punto? No, vale. Enséñales a orar. Esto les va a parecer algo muy obvio, pero ¿qué está pasando? Me gusta esta imagen. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Está en su camello, se ha bajado y ya está tiene su cara hacia Maca y va a decir sus oraciones. Bueno, ya compartí con vosotros ayer el ejemplo de mi amigo jordaniano. ¿Os acordáis? Que yo dije una breve oración en la calle y me dijo, bueno, a ver si tengo la oración bien. Y dijo la oración. Mira, la oración para los cristianos deberíamos de tener muchos recursos para enseñar a la gente cómo orar. ¿Por qué? Hay diferentes tipos de personalidad y hasta diferentes temporadas en la vida del creyente. Y diferentes personas van a florecer y van a crecer y a madurar en diferentes contextos. Entonces, yo siempre enseño por lo menos estos dos tipos de oración al creyente. La oración extemporánea y la oración litúrgica. ¿Por qué? Bueno, para muchos musulmanes, ellos vienen del contexto de la mezquita, ¿verdad? Donde simplemente orar o decirle al Señor lo que está en tu corazón es una cosa completamente ausente. Y si tú le dices, bueno, pues así es que los cristianos oran, y nunca lo ha hecho, y no tiene un conocimiento de cómo se hace, y después también escucha a otros cristianos orando y simplemente diciéndole al Señor lo que está en su corazón, a veces simplemente se va a quedar sin oración. O sea, porque va a decir, yo no sé orar así. Ahora, hay algunos musulmanes
porque están rechazando, bueno, creyentes del Islam, que están rechazando a la mezquita y quieren algo nuevo. Y cuando tú les digas, bueno, dile al Señor lo que está en tu corazón, van a decir, esto es excelente, ya no tengo que usar las fórmulas que siempre teníamos en las mezquitas. Es una cosa de personalidad. Uno va a decir, no, pues es que quiero unas oraciones, pero oraciones que demuestran la majestad de Dios. Y nosotros en la tradición protestante tenemos muchos recursos así. ¿Okay? Aunque en algunas iglesias no se usan, está bien, pero para el converso del Islam hay que darle este recurso. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo hablé con un creyente en el norte de África y que le habían dicho esto, bueno, pues cuando tú oras, dile al Señor lo que está en tu corazón. Y sé que no sé cómo hacer esto, y alguien le dio un libro de oración de la iglesia anglicana en árabe, y dijo, bueno, aquí hay una breve oración para el bien del país, una oración para la familia humana, una oración para las universidades y los colegios, una oración para paz entre las naciones, diferentes cosas, ¿verdad? Una oración pidiendo sanidad para alguien enfermo. Y eso le ayudó a él a poder aprender cómo acercarse a Dios. Entonces, estos son dos estilos. También es muy bueno enseñar la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, ¿ok? Y también otro recurso que me gusta es enseñar a orar partes de la Sagrada Escritura. Hay muchas oraciones en la misma Biblia. Salmo 23 es casi una oración en sí, ¿verdad? Salmo 51 es una oración de penitencia. Entonces, tenemos muchos recursos, pero yo siento que nosotros los cristianos evangélicos muchas veces son como un carpintero que trae su cosa de herramientas y en vez de traer 10 herramientas, trae una herramienta, ¿verdad? Debemos de usar todos nuestros recursos, porque tenemos muchos recursos. Los diferentes elementos de oración. En la mayoría de nuestras iglesias, yo diría 80-90% de nuestras oraciones son oraciones de pedir cosas a Dios. Eso no tiene nada de mal, eso es perfectamente normal, pero la súplica solamente es una forma de oración. La adoración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, eso es adoración. No estamos pidiendo nada cuando decimos santificado sea tu nombre. Confesión, perdóname mis pecados, como yo perdono a aquel que peque en mi contra. Agradecimiento, darle gracias a Dios, ¿verdad? No solemos usar esta palabra mucho, pero Eucaristía, que es la palabra griega para comunión o la Santa Cena, Eucaristía, palabra griega, significa acción de gracias. Si vais ahora a Grecia y alguien te da una Coca-Cola, Eucaristo. Se usa la palabra hasta hoy en día, ¿verdad? Aunque no en un contexto muy teológico, ¿verdad? Entonces son diferentes tipos de oración y hay tantos ejemplos de esto en los Salmos, en las cartas de Pablo, en los Evangelios, ¿verdad? Entonces realmente debemos de enseñar la riqueza de la variedad de diferentes tipos de oración a nuestro converso o nuestro buscador que viene del Islam. ¿Tienes un recurso litúrgico? Hay muchos libros de oraciones, colecciones de oraciones que se pueden encontrar en internet, seguramente en la biblioteca, y si queréis algo podéis contactarme por correo electrónico. Hazlo de inmediato, ora con ellos. Yo lo dije ayer, pero lo voy a decir otra vez. No hagas esta cosa de que, bueno, pues estaré orando por ti. No hagas eso. Tú ora. Estás en el bus, ora en el bus. Estás en la cercanía, ora allá en la cercanía. Esto es algo que yo aprendí de los musulmanes. Yo, siendo un cristiano occidental, llegué al Medio Oriente y vi que tienen su religión y lo viven hasta en la calle. Y dije, ¿y nosotros por qué no hacemos eso? Pues lo deberíamos de hacer. O sea, tú ora donde quieras. A ver, tachamos esta, no sé qué está pasando. Muy bien. Entonces, el segundo punto. Enséñales a orar. Enséñales a leer las Escrituras, el tercer punto. Habíamos dicho que
la Biblia y el Corán son dos tipos de libros muy diferentes, ¿verdad? Y que no existe la tradición en el Islam de leer, interpretar, tratar de entender, ver el contexto, por ejemplo, Pablo, ¿de dónde está escribiendo? Estos Gálatas, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo era su pueblo? ¿Cómo era su ciudad? ¿Verdad? Eso es parte de lo que estáis estudiando y así debería de ser. Yo tenía un amigo converso de Irak, yo lo conocí en San Antonio, Texas, se llamaba Eyad. Y él ya había sido cristiano ya como 8 años, o sea, mucho tiempo. Y yo le pregunté a Eyad, ¿has hecho algún estudio bíblico alguna vez? Y sacó una carpeta y dijo, mira, yo he hecho estas cosas en escuela dominical y he visto estos programas de Joyce Meyer en la televisión y quién sabe qué. Y dije, no, pero tú has estudiado desde el principio hasta el fin algún libro de la Biblia, versículo por versículo. Y dijo, no, nunca. Y dije, bueno, tú y yo lo vamos a hacer. Y comenzamos con Habacuc, desde el principio hasta el fin, versículo por versículo, en árabe, que fue más difícil para mí el árabe que hacer el estudio de Habacuc, que he hecho muchas veces. Y después Gálatas, desde el principio hasta el fin, versículo por versículo. Y después de hacer eso me dijo, es que esto es algo buenísimo para mí. Y era una manera de estudiar la Biblia muy sencilla, o sea, yo lo aprendí de InterVarsity Christian Fellowship cuando era estudiante de universidad, o sea, de examinar, entender, interpretar, aplicar. Esto uno no necesita ni un grado para hacer esto, ¿verdad? Aunque ayuda, bueno, debería de ayudar. ¿Y cuál es el propósito? No simplemente para que entienda cómo es que los cristianos estudian la Biblia. El propósito de este punto es abrir el recurso de encontrar sabiduría para la vida de la Biblia. Muchas veces el creyente o el buscador te va a preguntar, bueno, tú eres el pastor, entonces tengo este problema con mi hija, ¿qué debo de hacer? Porque así lo hacían en el Islam, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, es una pregunta muy buena. Vamos a estudiar algo de, no sé, Efesios, que nos habla de la dinámica de la familia, o bueno, lo que tú quieras. Y vamos a tratar de, a través del estudio, encontrar alguna sabiduría, algún consejo para ti, para resolver este problema que tienes con tu hijo o tu hija, ¿verdad? Porque queremos que esta persona, después de que tú te vayas, o después de que él se vaya a alguna otra ciudad, que pasa mucho, que pueda seguir acudiendo a la Biblia para informarse del ritmo cristiano de la vida y de cómo resolver diferentes problemas en su vida, ¿verdad? Es una cosa que hasta yo creo que la mayoría de los cristianos no lo saben hacer. Lo deberían de saber cómo hacer. La mayoría de los estudios bíblicos son una desgracia. O sea, vamos a leer estos versículos de Romanos. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué tipo de pregunta es eso? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuál es la intención de Pablo? ¿Cuál era el mensaje que escuchaban los romanos cuando leían esta carta? ¿Qué es lo que podemos aplicar nosotros hoy mismo en España? ¿Y cuáles son algunas cosas quizás características o contextuales de Roma que no tienen que ver con nosotros? Eso es estudiar la Biblia. ¿Cómo te hace sentir? 4. Sabiduría y bautismo. Una de las cosas que encontré es que los creyentes que vienen del Islam muchas veces tienen una teología de bautismo mucho más fuerte que los cristianos evangélicos. Y eso se entiende, ¿verdad? Porque para ellos ser bautizado existe ahora sí la posibilidad de que lo van a matar. Los musulmanes no saben mucho de los ritos cristianos, pero una cosa que sí entienden es que ser bautizado es como uno públicamente, oficialmente, se hace cristiano y ya.
A veces una familia musulmana dice, bueno, pues nuestra hija está yendo a hacer actividades en la iglesia con su amiga y, bueno, pues ir a hacer actividades no hace daño. Está leyendo la Biblia, bueno, está leyendo la Biblia y aprendiendo cosas sobre otras culturas y religiones y, bueno, no hace daño. Va a ser bautizada. Bueno, aun si no saben nada de la Biblia, entienden lo que está pasando. Es un rito de iniciación. Es precisamente lo que es el bautismo. Es iniciarse a la iglesia, a una comunidad que es una comunidad diferente a la UMA. Y es una comunidad que es exclusiva de la UMA. O sea, no son dos comunidades que tienen enlace, ¿verdad? O eres una musulmana, miembro de la UMA, o eres una cristiana, miembro de la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos tienen un entendimiento muy severo y muy bíblico, de hecho, de lo que está pasando con el bautismo. A ver, entonces, ¿cómo se puede hacer? No os voy a dar el ejemplo de Seinfeld, vamos a ignorar ese punto. Pero vamos a hablar de eso, pero no en este momento. Mira, en Europa mucha gente me hace esta pregunta y de hecho alguien me hizo esta pregunta ayer. No es cierto que mucha gente que quiere ser bautizado simplemente quieren tener algún documento para apoyar su caso con el gobierno, para pedir estatus de refugiado o asilo aquí en España. Bueno, podría ser cierto. ¿Qué es lo que están haciendo diferentes pastores para asegurarse de que el deseo para el bautismo es algo sincero? Simplemente decir, bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Sigue asistiendo a la iglesia y vamos a hablar de eso más tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno es sincero y realmente quiere ser bautizado porque cree en la fe cristiana y quiere ser parte de la iglesia, aún sin el bautismo va a seguir asistiendo al culto cristiano. ¿Ok? Pero de otra manera, si no es sincero, o sea, si simplemente quiere un pedazo de papel que dice ha sido bautizado, ¿qué va a hacer? Va a ir a otra iglesia. Entonces, esto de no tener prisa y también no darle una fecha. Sigue aquí 3 semanas y después hablaremos sobre el asunto. No, sigue aquí. Y normalmente diferentes pastores usan diferentes tiempos, ¿verdad? Pero 2, 3 meses. Si ves que aún este hermano, esta hermana sigue asistiendo a la iglesia y también ves un cambio en su carácter, eso tiene que ver con la ética que hemos visto en cuanto a los 10 mandamientos. Si ves estas cosas, ya es apropiado tener esta conversación de, bueno, qué bien, hace 3 meses habías preguntado sobre el bautismo, vamos a tomar un té y hablar sobre esto. ¿Okay? Examina tus votos bautismales. Y hay un ejemplo de una iglesia en Colorado que me gusta mucho. ¿Qué es lo que dice la gente en tu iglesia cuando es bautizado? O sea, simplemente, ¿qué tienen que confesar? Sí, creemos. ¿Qué creen? Ok. Sí, que tienen posibilidad de hacer, tienen autoridad para opinar sobre cualquier tema Uh-huh. presente en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Ya que se han integrado a la iglesia. Uh-huh. Ok. Muy bien. Una cosa que yo vi en una iglesia en Colorado, una iglesia presbiteriana, que me pareció muy interesante. Ellos sí usan el credo apostólico. No estoy diciendo que tenéis que usar el credo apostólico, pero ellos también hacen un voto. O sea, la persona que está siendo bautizado tiene que comprometerse con algo. Tiene que decir, si yo tengo algo contra un hermano o una hermana, en vez de quejar y chismear, voy a ir a hablar con aquel hermano o hermana. Ahora, esto viene directamente de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El pastor, que era un hombre muy sabio, yo creo, había notado que aún cuando los iraníes se hacen cristianos, siguen haciendo esto. Entonces él dijo, no, esta cosa es algo muy dañina para la comunidad, y la verdad sí la es una cosa muy mala para una comunidad. O sea, eso no poder confiar en nadie, eso es algo que daña al grupo.
Y él dijo, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que cuando uno es bautizado, tiene que no solamente anunciar su creencia en el Padre, Creador, Hijo, Redentor y Espíritu Santo y todo eso, en las palabras del credo, sino también tiene que decir, y también siendo bautizado hoy mismo, yo no voy a seguir con esta práctica o esta costumbre que antes tenía. Voy a renunciar a esta costumbre para obedecer a Jesucristo. Muy interesante, entonces, y algo muy sabio. Otra cosa, otro ejemplo de Turquía que yo vi. Yo estaba hablando con un pastor allá y yo le pregunté, bueno, antes del bautismo, ¿cuál es la preparación que hagáis? O sea, ¿cómo lo hacen para preparar a estos creyentes para ser bautizados? Y allá el proceso es muy largo, es de 2 años, porque precisamente entienden que el bautismo en una ciudad que es casi 100% musulmana es una cosa muy grave, muy seria. Y este pastor me dijo, no, pues nosotros comenzamos con un estudio de la Biblia. Dije, bueno, eso no es nada raro, pero desde Génesis 1. Eso sí me pareció un poco raro y dije, bueno, sí, Génesis, ¿por qué? Y dijo, bueno, pasamos todo un año en el Antiguo Testamento. Y pregunté, bueno, esto me parece raro, o sea, hacer algo, un poco del Antiguo Testamento, pero normalmente yo estaba pensando, pues se enfocarían en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, que es donde se encuentra más de la teología de qué es el bautismo. Y dijo, no es así. Mira, tenemos que realmente comenzar en el principio, porque la personalidad del Dios de la Biblia es muy diferente a la personalidad del Dios del Corán. Y él dijo, muchos musulmanes suponen que el Dios de la Biblia y el Dios del Corán son 80% lo mismo, hay unas cuantas cosas diferentes, pero son detalles, ¿verdad? Pero este pastor, que otra vez, muy listo, dijo que no es así. Ellos tienen que reconocer a Dios. Porque el Dios de la Biblia, aunque filosóficamente es muy parecido, ¿verdad? Estamos acercando a esta pregunta. ¿El Dios de la Biblia y el Dios del Corán son el mismo Dios? ¿Sí o no? Voy a contestar filosóficamente, o sea, estamos hablando solamente de la metafísica. Sí, son más o menos lo mismo. Pero, en cuanto a la personalidad, en cuanto a la religión vivida, o sea, la relación cotidiana, son muy diferentes, ¿verdad? Y es por eso que este pastor dice que tenemos que comenzar con Génesis. ¿Cómo actúa Dios con Adán y la mujer? Es muy diferente a cómo actúa Dios en el Corán con Adán y la mujer. ¿Cómo actúa Dios con Abraham? Muy diferente, porque Abraham aparece en el Corán, pero es un Abraham muy diferente, no es el mismo hombre, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace Dios cuando siempre demuestra paciencia con Israel, con los hebreos, pero a la vez su paciencia tiene fin, ¿verdad? ¿Cómo es el exilio cuando vienen los asirios en 720 y llevan el reino del norte y los caldeos más o menos 580 y llevan el reino de Judá? O sea, la personalidad de Dios es muy diferente y por eso comienzan con el Antiguo Testamento. Y otra vez, me sorprendió esto, pero después de escuchar su explicación, dije, es correcto, es muy buena idea. Entonces, no solamente estudiar el Nuevo Testamento, hay que estudiar el Antiguo Testamento también. Y debe de estudiar el Antiguo Testamento probablemente primero, si se puede. Muy bien. Invitar a la familia, esa es otra cosa que se puede hacer aquí. Quizás en otros países islámicos no se puede hacer. Pero, Khadija, usando este nombre que ya conocemos también, ya está lista para ser bautizada. Y hay que hacerlo públicamente, domingo en la mañana o cuando sea tu culto en tu iglesia. Y ella debe de invitar a todos sus familiares. ¿Por qué? Porque ella va a dar su testimonio. Ella va a tomar 15, 20 minutos y ella va a compartir con todos los de la iglesia,
pero también con todos sus familiares, por qué es que ha decidido ser cristiana. Es muy importante. ¿Por qué? Primero que todo, los que vienen de afuera están en un contexto donde son pocos y probablemente no van a poder hacer problemas muy grandes durante un culto dominical. Segundo, porque la mayoría de los musulmanes, cuando oyen que alguien se convirtió del Islam al cristianismo, suponen que es por un motivo insincero. O sea, y siempre me dicen esto: bueno, él se convirtió porque le iban a dar un visado. Él se convirtió porque quería casarse con esta chica. Él se convirtió porque un cristiano rico le dijo, bueno, te voy a dar dinero. Bueno, eso nunca es cierto, ¿verdad? Pero suponen que es algo insincero, es algo superficial. Entonces, escuchar a la joven Khadija compartir cómo es que quiere y qué es lo que ha sucedido en su vida, qué es lo que Dios ha hecho en su vida para cambiarla, qué es lo que ha encontrado en el Evangelio que no ha encontrado en el Islam. A ver, sin ser polémico, ¿verdad? No es un tiempo para insultar a los musulmanes, ¿ok? Pero es algo muy bueno. Estuve hablando con un sacerdote católico en Antioquía, en Turquía, y yo le pregunté, pues tú qué haces, padre, cuando vas a bautizar a alguien. Y dijo, bueno, y me explicó cómo lo hace. Y después dijo, una de las cosas que hago es que hago que este hombre o mujer se sienta y que me escriba a mano su testimonio y claramente por qué es que quiere convertirse y ser bautizado. Y después yo lo guardo en el archivo. Le dije, ¿por qué haces eso? Y para tener un archivo, algún documento histórico, dijo, no, porque después cuando sus familiares vienen o cuando viene el gobierno y dice que has sobornado a este hombre Ahmed para que fuera cristiano católico, él dice, no, yo puedo sacar esto y decir, bueno, ¿quieres saber por qué Ahmed quiso ser bautizado? Aquí está todo. Aquí está su testimonio escrito en su mano. Entonces, también hay que ser sagaces, ¿verdad? Ok, muy bien. Punto 5. Tu iglesia es su nueva familia. Acordaos que ya dejando el Islam está dejando todo. Está dejando a todo. El viejo hogar se quedó atrás. Es muy probable que su familia lo va a rechazar. Ahora, es cierto que a veces después de 5 años o 10 años ya los padres están dispuestos a hablar con el converso, o también es cierto que muchas veces hay algún hermano o tío que es mucho más liberal y dice, bueno, no estoy de acuerdo con la conversión, pero bueno, pues tampoco hay que ser malos así. Pero normalmente debemos de asumir que así será, o sea que ya no va a tener familia. Eso es muy importante porque nuestra iglesia, tu congregación, sea una congregación pequeña de 10 personas, sea una congregación grande de, bueno, iba a decir 5,000 personas, pero no sé si tenemos alguna iglesia evangélica de 5,000 personas aquí. Pero el caso es que tu congregación tiene que ser el hogar nuevo para este creyente. Todas las cosas, toda la comunidad, el apoyo, la amistad que antes recibía de su madre y padre y hermanos, cuñados, tu iglesia tiene que proveer eso. Entonces, es una obligación muy grande, pero si no lo haces, realmente es un fracaso de parte de la iglesia, porque nosotros estamos pidiendo a este converso dejar todo. Entonces nosotros debemos de proveer una comunidad, aunque no sea perfecta, que sea una comunidad donde puede tener esas amistades, conversaciones, el apoyo mutuo.
y es uno de los fracasos principales que vemos de las iglesias. Es una de las quejas principales que yo encontré entre los creyentes que vinieron del Islam. Ellos, y yo tratando de describirlo, ¿verdad? Dije, pues es que es una eclesiología aplicada. ¿Qué es eclesiología? Bueno, tiene dos significados, pero aquí significa la teología de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De dónde viene? ¿Para qué es? Son preguntas teológicas y preguntas muy importantes. Y ellos dicen, no, los americanos, los europeos, si tú les preguntas cuál es la teología de la iglesia, te van a dar unas respuestas muy bonitas. Es que es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, y es el pilar de la verdad en un mundo caído y quién sabe cuánto. Y tienen una teología que suena muy bien, pero no lo viven. O sea, tienen palabras muy bonitas, pero cuando tú vas a esa congregación, no encuentras que están viviendo lo que sus libros dicen. Entonces era una crítica muy fuerte de los conversos para los cristianos de Europa, de los Estados Unidos. ¿Pregunta o cogiendo tu teléfono? Ok. Vale. Pero también, otro peligro, la dependencia. Muchas veces va a perder su trabajo, ¿ok? Especialmente si está trabajando por un musulmán. El musulmán dice, pues qué desgracia, tú no puedes hacer eso, vete de aquí. Quizás eso en España es ilegal, pero probablemente nadie va a hacer nada, ¿verdad? En el mundo musulmán también nadie va a hacer nada y también no es ilegal allá, porque, bueno, simplemente no es ilegal. Pero bueno, ahora ya son las 11, entonces continuamos con este quinto punto y después del break. Gracias. Dwayne, perdón, Sí. lo de